Pasé los siguientes 5 días viéndola morir. Para ser honesto, no me parecía estar haciendo algo diferente a lo que ya estaba acostumbrado. Ella continuaba durmiendo, mirando televisión, leyendo y hasta pintando, aunque con el pasar de los días parecía cada vez más cansada y tensa. Si bien en un principio no quería seguir mirándola o hacer lo que sea que querían que hiciera, una parte de mí sabía desde un principio que terminaría haciéndolo, ya que tal vez así podría encontrar alguna pista de que estaban mintiéndome acerca de su muerte. La había estado observando durante tanto tiempo, conociéndola de mil maneras, viendo su amabilidad y gracia en sus acciones, viendo cómo no se daba por vencida día tras día, y cómo lograba transmitir la belleza de su alma en sus pinturas llenas de remolinos de colores. No podía abandonarla. Tenía que ver cada uno de los vídeos de los siguientes 5 días y grabarme cada cuadro que veía. No para ellos y su estúpido proyecto, sino para mí. Puede que ya no me quede mucho tiempo antes de que me encierren en algún lugar o me maten, pero al menos quisiera hacer esto antes de ello. Lo vi casi todo, deteniéndome únicamente para ir a comer algo o usar el baño hasta los últimos 2 días, ya que por órdenes los guardias no podían detener la cinta a la espera de que volviera a mi puesto. Al 4.º día estaba en estupor. Había estado durmiendo algo durante los primeros 3 días, pero cuando me desperté en el 4.º, me di cuenta de que ya habían pasado algunas horas y que habían 2 bandejas de comida sobre la cama. Rápidamente volví a mirar a la pantalla en pánico, preocupado por haberme perdido algo, pero Rachel parecía estar despertándose también, para luego de llevar la mano al estómago casi al mismo tiempo que sentí el mío retorcerse, mirar hacia la cámara con un intento de sonrisa y levantarse para tomar un nuevo lienzo para pintar. Esta era como la segunda o tercera pintura que hizo en estos últimos días. Su primera pintura había sido el interior de una sala de cine, donde gracias al punto de vista de alguien sentado en la fila de atrás, se podía ver en la pantalla de la película la imagen de un mazo apoyado contra una pared de ladrillos. No hace falta decir que no entendí su significado, pero sí que a diferencia de las anteriores pinturas, tampoco había logrado entender su siguiente mensaje secreto. Yo aún seguía entrecerrando los ojos para estudiar detenidamente la pintura cuando Rachel la acercó a la cámara, y de pronto me di cuenta de que los asientos abatidos en la fila siguiente tenían placas de bronce a lo largo del borde delantero de los asientos, y aunque estaba al revés desde el punto de vista de la pintura, también se encontraba en un ángulo suficientemente bueno como para que pudiera leerlos. 2, 43, 26, 89. La segunda pintura era para mí la más extraña. Parecía que se trataba de una habitación con paredes curvas hechas de raíces de árboles, y con una mesita hecha de las mismas raíces ubicada en el centro. Algunas de las raíces de la habitación eran de un rojo intenso, pero otras, como las de la mesa, parecían quemadas y negras. Al mirarlas más de cerca me di cuenta de que podía ver la sombra de una persona sobre la mesa. Una persona que parecía sostener un largo bulto ovalado en sus manos. Lo estudié durante mucho tiempo, repasándolo una y otra vez en mi mente, pero no podía entenderlo. Rachel durmió durante mucho tiempo después de aquella pintura, hasta que finalmente se volvió a levantar en el 5.º y último día, e inmediatamente se levantó y tomando un nuevo lienzo comenzó a trabajar en su pintura. Cuando la terminó, la giró hacia la cámara con una pequeña sonrisa, mostrándome lo que parecía ser una escena desde el porche de una casa en alguna parte con una hermosa mañana, y un par de manos con los dedos entrelazados brillando rojos y anaranjados a la luz del sol naciente. No pude evitar llorar al ver aquella pintura, aunque era más bien por la desesperación que sentía ante la idea de que las últimas obras de Rachel se estaban desperdiciando en mí. Pero a pesar de que todo lo demás en mi cabeza y corazón tiraban de mí, me aferré a creer en algo, y comencé a pensar que quizás el último mensaje que Rachel tenía para mí en su pintura era que de alguna manera todo saldría bien para los dos. Fuera del borde de la pintura podía ver el movimiento en la habitación,
y pronto la gente comenzó a entrar con algún tipo de equipo médico, y luego el monitor se apagó. Lo has hecho bien, Thomas. Demasiado bien, diría yo. Durante los últimos 5 días, registramos unas 1047 micro variaciones en su comportamiento correspondientes a los tuyos de manera sincronizada. Para ser honesto, no me importó lo que Salomón me decía, ya que solo quería que terminara con todo esto. Pero aclarando nuevamente la garganta, Salomón continuó. Por ese mismo motivo, hemos decidido trasladar el implante del cuerpo de Rachel al tuyo, siendo esta una de las razones por la que la hemos estado preservando hasta el día de hoy. De repente me puse de pie, y fue solo por la elevación del arma de Salomón que detuve mi ataque por hablar así de ella, para luego de una amenaza por su parte sobre que las cosas solo serían más difíciles si me resistía, preguntarle de una vez por todas qué era esa cosa que planeaban poner en mí. Salomón me miró por varios minutos antes de responderme. Thomas, en algún lugar hay un árbol muy especial. Sospechamos que es el mismo árbol que Rachel pintó para ti, aunque no podemos decirlo con certeza ya que nunca lo hemos podido encontrar, por lo que creemos que es uno muy bien escondido que tal vez solo puede ser encontrado por aquellos como ella. Sea cual sea el caso, tenemos la siguiente mejor opción: un antiguo recorte de aquel árbol. Si bien lo hemos estado estudiando durante mucho tiempo sin éxito, en los últimos años hemos llegado a la conclusión de que dicho recorte podría cultivarse en el suelo adecuado. Teníamos razones para pensar que la tierra adecuada sería Rachel, pero ya que ella murió deteniendo su etapa de crecimiento, la única esperanza que nos queda yace en ti y en el vínculo que pareces tener con ella. A pesar de que luché contra ellos cuando vinieron por mí, desperté un tiempo después con un dolor sordo en el pecho y una pequeña cicatriz ya curada en la parte superior de mi estómago. Realmente no sentía dolor alguno, pero sabía muy bien que eso cambiaría con el tiempo. Tal vez tuve más tiempo que Rachel o tal vez tuve menos, pero ya no importa. Yo solo... ¿Qué fue eso? Había algún tipo de voz suave, pero ¿de dónde viene? No estaba en la habitación, sino más bien en mi cabeza. Tal vez se trataba de la voz de Rachel. ¿Acaso, de alguna manera, se había quedado en el árbol que habían puesto dentro de mí? Si bien nunca antes había escuchado la voz de Rachel, podía sentir que no era así. Aquella voz era demasiado delicada para ser realmente escuchada o entendida, la cual me recordaba más bien a la música proveniente de aquella habitación distante que sentimos en el fondo de nuestra mente. Era como una melodía, una especie de canción, pero no una de Rachel, sino más bien de aquella cosa dentro de mí cuando comencé a sentir escalofríos. Al principio tenía miedo, pero eso duró poco ya que no estaba tratando de lastimarme, sino más bien estaba atrapada aquí al igual que yo, y me decía que ya era hora de que fuéramos libres. Cuando me puse de pie y caminé hacia la puerta, las luces se apagaron. La puerta frente a mí hizo clic, y cuando extendí la mano y giré el pomo en la oscuridad se abrió fácilmente. ¿Cómo es esto posible? Y si podía hacer esto, ¿por qué no ayudé a Rachel a salir? No hubo respuesta, pero tampoco hubo tiempo. Ya podía escuchar unas botas a la vuelta de la esquina cuando un resplandor de linterna comenzó a iluminar el extremo del pasillo. Sabía que volverían a arrastrarme de vuelta, por lo que si alguna vez iba a salir de aquí tenía que ser ahora. Para entonces aquella voz nuevamente había comenzado a cantar empujándome a ir más lejos en la oscuridad. Y cuando llegué a la puerta final y la abrí, mis pulmones ardieron por un momento con el aire fresco que no había sentido desde hace una semana, para luego esperar a que aquella voz me dijera dónde ir. El pánico comenzó a subir a mi pecho cuando aquella voz se quedó en silencio. Sabía que me atraparían porque no tenía ni la menor idea de qué camino debería tomar ahora, sin mencionar que me encontraba fuera de un edificio marrón en medio de la nada en un bosque. Al menos hasta que comprendí que me encontraba en el bosque que Rachel había estado dibujando. Sabía que se trataba del mismo bosque no solo porque coincidía estrechamente con sus pinturas, sino también porque podía sentir una extraña sensación como de magnetismo, algo así como lo que creo que ocurre con las aves a la hora de volar hacia una dirección. De pronto nuevamente comencé a sentir aquel empujón al volver mi vista hacia el bosque, pero apenas había llegado al borde de este cuando escuché el ruido de varias botas que venían del edificio. Pensé en esconderme, pero sabía que era una muy mala idea. Así que sin pensarlo 2 veces me lancé hacia adelante y corrí a una velocidad casi imprudente de mi parte.
Por suerte nunca me tropecé a medida que me adentraba en el bosque. De vez en cuando escuchaba unos ruidos detrás de mí, aunque estos no tardaron en desaparecer al seguir avanzando. Casi pensé que los había perdido para siempre, cuando de pronto escuché una tos corta que se apagó rápidamente a mi izquierda. Y es que sin siquiera notarlo parecía que alguien se había acercado a mí.